Que idea. querías debatir lo de abortar o no a las 3 y 8 semanas, que es la mayoría de los abortos. ¿Sabes por qué ocurren la mayoría de veces a este tiempo de semanas? Dímelo tú, ¿por qué crees que ocurre? Bien, ocurre más básicamente porque cuando hay un fallo de lo que sea, muchas veces no se nota. Ocurre veces que puede fallar la píldora anticonceptiva, ocurre veces que puede fallar por algún motivo en algún momento de las relaciones sexuales, puede fallar algo en concreto, sea Los problema del método preservativos anticonceptivo, sea problema de solo las dos son personas. 90% efectivos, claro, claro. ¿Cómo, cómo? Que los preservativos solo son 90% de efectivos. ¿A ti nunca se te ha roto un condón? Sí, se me ha roto, por eso te estoy dando la razón. Los Ah, vale, preservativos son vale. solo Ok, ok. efectivos en el noventa Vale, por ciento vale, de los no entendía muy casos. bien lo que estabas diciendo. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, básicamente el embarazo, muchas veces ni siquiera saben que están embarazadas. ¿Y por qué las 3 semanas? Pues básicamente por el ciclo menstrual. Termina el Ujú, ciclo menstrual, no viene la regla. Uy, ¿qué está pasando? Hay chicas a las que no les viene la regla durante mucho tiempo. Entonces pueden ujú, pasar un mes y pasan ese ciclo menstrual hasta que el otro ya dicen, aquí pasa algo. Por eso ocurre la ujú, mayoría de abortos durante esas semanas. ujú. Ya te lo he ¿Te das explicado. cuenta de lo que hiciste aquí? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Dime. Tú aplicaste lo que es el hecho de que se hagan esos abortos en ese plazo de tiempo Ujú. y le diste un inicio, le diste una razón causal que tú no puedes determinar, pero que yo sí tengo evidencia para contrarrestar. Tú A ver. dijiste que muchos de esos abortos, y aquí te pregunto, ¿qué porcentaje crees tú de las personas que terminan abortando lo hacen porque su preservativo falló, Dallas? No tengo ni idea, no me atrevo a decir cifras. Porque inventar Ok, porcentajes es un poco ridículo. ok, yo no tengo que inventar los porcentajes porque se han hecho estadísticas, se han Venga, hecho dímelas. estudios de esto en Estados Unidos. Según Planned Parenthood, que sacó estas estadísticas en el 2015, más del 90%, más del 90% de las mujeres que abortaron en el Ujú. 2014 lo hicieron, según ellas mismas, según su razón, en Planned Parenthood. Planned Parenthood es un instituto izquierdista, ¿ok? Sí. Planet Parenthood, Según, sí. sí, según su explicación de por qué lo hicieron, fue debido a que no les era conveniente Ujú. tener el bebé. Sí. No que su preservativo falló, tampoco que fue violación o incesto, que eso es menos del 1%. Fue Ah, debido a que no les era conveniente, fue debido a que no sí. tenían dinero, Ujú. a que no tenían cómo apoyarlo, a que eran muy jóvenes, a que iban a tener que dejar la universidad, a cualquier razón que tenga que ver con la vida y con el estatus socioeconómico de esa mujer. Pero es que me estás hablando de dos cosas. Aquí uno es el motivo por qué se quedó embarazada y el motivo por qué están abortando. No, 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 es que tú afirmaste que se debía, en gran parte, o por lo menos así hiciste parecer, a que los preservativos no funcionaron. No, Pero no, yo te no, he estoy dicho en diciendo que en general, general. he dicho en general que muchas cosas pueden fallar y que cuando te das cuenta que estás embarazada no es en el acto, no es al momento. Ok, Hay veces que sí, pero hay ok, veces que no. ok, Dallas. Claro, ¿cómo te vas a dar cuenta que te embarazaste en el momento? O sea, estamos hablando de Bueno, ti. depende, Pero hay mira, veces que, por ejemplo, si se te ha roto el condón y te das cuenta después, sabes que te embarazaste en el momento, así que vas a por la píldora el día después. no, Pero si no, no, eso tampoco necesariamente significa que vas a quedar embarazada. Me estás recordando la película de Sam Mother, pero no sé si la viste, al que menos la tomas mujer sabe que está precauciones. embarazada. Ok, ok, mira, sí, claro, si eres una persona responsable, yo Sí, esperaría que claro. tomaras precauciones. Pero te das cuenta de que es mucho más efectivo hablar sobre lo que es la gran mayoría de los casos y las razones por las que la gran mayoría de los abortos se llevan a cabo que hablar de lo que es un porcentaje marginal. De la misma forma que a mí me parece que tú no has hecho esto todavía. No sé si lo pretendías hacer, pero no lo has ¿El hecho. qué? Me parece algo un poco deshonesto cuando personas que están de acuerdo con el aborto, sin importar las condiciones, sin importar por qué se esté dando ese aborto, están simplemente de acuerdo con el aborto, ponen la muletilla de decir, ¿tú estás de acuerdo con el aborto si la mujer fue violada o fue víctima de incesto? Me imagino que no, Y que la vaya. persona... No, claro, yo no estoy de acuerdo con que se obligue a la mujer a tener que llevar a cabo una vida que si bien sigue siendo una vida humana, pero a mi parecer es algo dantesco. El que una Ujú. mujer sea violada y después la obliguen a dar a luz al hijo del violador. Eso es algo que personalmente Menos mal, porque hay gente prefiero, que no está a favor. prefiero no, no, claro, hay personas que dicen, no, que Jacob Rees-Mogg, acá en Inglaterra, es un conservador que respeto mucho, él dice que él es una persona que es muy parecida a mí. Él dice que sus creencias religiosas dictan que él cree que el aborto en cualquier circunstancia está mal y que él jamás va a aceptar que aborto Ujú. está bien, de Sí. ninguna forma, pero que él respeta lo que es la ley. Entonces, de la misma forma, quiero que podamos tener una conversación como esa. Pero mira, yo lo que quiero saber es, ¿qué cambia para ti? ¿O es únicamente la ley que sea legal?
Si no es que sea legal únicamente lo que hace que tú pienses que está bien abortar hasta X cantidad de semanas, ¿qué cosa cambia para ti Dallas? Al momento de que un bebé se pasa una semana de un feto, se pasa un parásito, como dices, se pasa una semana de ese plano, ese plazo legal. O sea, a los 14 semanas está bien matarlo, Ujú. a las 15 semanas no, o sigue estando bien. Por eso es que te hice la pregunta al inicio. Ok, se pone una fecha básicamente para determinar, no vas a poner un amplio espectro gris absurdo, porque al final siempre te da una fecha final. Pusieron 15 semanas en España, como podrían haber puesto 12, como podrían haber puesto 16. Seguramente habrá algún motivo para ello, yo lo desconozco sinceramente. Ahora, me baso en lo que dice la ley porque me parece que es lo justo y correcto. Más allá de 15 semanas, tú ya sabías desde antes que estabas embarazada. Entonces, si no abortaste antes de esas 15 semanas de estar embarazada, coño, has tenido un tiempo para pensarlo. Entonces ya me parece un poco ridículo ponerse a abortar porque ya el feto se está formando, ya tiene otro tipo de capacidades, es totalmente distinto. Ahora, antes de eso, que tenga la oportunidad de decidir, que tenga la oportunidad de decidir si quieren o no tener hijos, desde luego que sí. Y la gente en Ok, general, ¿tú sabes Dallas. cómo es el proceso de un aborto? Yo te iba a preguntar eso, te iba a preguntar si sabes cómo se lleva a cabo ¿Tú un lo aborto. sabes? Sí, sí lo sé. Hay varias Explícamelo. formas distintas. Hay aborto químico, hay aborto de succión, depende, claro, de qué tan avanzado esté el Sí. feto. Hay aborto en el que meten una especie de cuchillo en forma de lupa y rompen individualmente los pedazos del feto y los sacan haciéndole un scraping Ujú. al vientre de la madre. Hay muchas formas, son terribles y lamentablemente las personas que están a favor del aborto nunca se las dicen a las mujeres, nunca les dicen la realidad de qué es un aborto, nunca les dicen Mm, cómo meten ese forceps adentro de la cabeza del bebé, le abren el cráneo y le succionan el cerebro. Eso nunca lo dicen. Lo que dicen creo... es simplemente un proceso para deshacerte de una bola de células. Ese Yo es el eso nunca gran lo he visto, problema. Por ¿eh? eso es que muchas mujeres nunca has visto el argumento que se da de que simplemente es Mira, una bola de células, que no es un bebé. de hecho es ¿En que qué en la momento, escuela, Dallas, ¿qué en edad qué momento tienes? has visto a CNN, en qué momento has visto a CNN mostrar cómo se lleva a cabo un aborto de 12 semanas? ¿En qué momento, Dallas? CNN. Un momento, un momento, un momento. Me estás haciendo muchas comparaciones al mismo tiempo. Vamos por orden, ¿vale? Primero hemos hablado de asociaciones que se dedican a promover el aborto, ¿vale? Así que vamos a responder eso. Las Yo he sido asociaciones que se testigo. dedican a promover el aborto, casi todas caen de lo que son actualmente la Internacional Democrática. Actualmente en Estados Unidos, absolutamente todos los demócratas están a favor, o bueno, la gran mayoría están a favor del aborto. Y la Ujú. forma en la que se promueve es utilizando los canales masivos de medios, como Ajá. CNN, NBC, ABC. Ninguno de ellos muestran la realidad de lo que es el aborto. Hay una página muy buena, por cierto, que se la recomiendo a cualquier persona que quiera ver cómo es este proceso. Se llama ll.org. En esa página ustedes van a poder ver Ujú. gráficamente, cómo se llevan a cabo los distintos tipos de aborto. Es Sí, muy ok. importante que sepan cómo es. Vamos a volver al punto. Has dicho que ninguno de ellos muestra cómo es el aborto realmente. Yo personalmente incluso he recibido charlas en el colegio sobre ello y sí que nos han mostrado No estoy exactamente cómo hablando del ocurre. colegio, estoy hablando de los medios masivos. Bueno, has empezado hablando de las opciones que hablan de eso. Ok, si vas a hacer una Nunca cosa concreta, dije, habla de algo concreto porque si no es es imposible que debatirlo. Dallas, es que yo en ningún momento, estoy casi seguro, en ningún momento dije que las asociaciones, y si lo dije me refería a incluyendo las asociaciones como por ejemplo los mainstream news Ujú. outlets, como Ok, CNN, porque entonces ¿qué CNN van? ¿A mostrar por actualmente, la tele cómo ocurre un CNN, aborto? ¿por qué no lo pueden hacer, Dallas? Hombre, hay unas ciertas normas en la televisión, lógicamente no lo pueden hacer, pero Dallas, cuando buscas información Dallas, lo ves. En Dallas, los médicos te lo explican. cuando el muchachito musulmán apareció en las costas de la playa, que ni siquiera recuerdo en qué país era, en las costas de una playa europea, cuando ese muchachito apareció, ¿acaso ese cadáver no lo pasaron las 24/7 los medios de comunicación? ¿Por qué? Porque ellos querían permitir la entrada masiva de inmigrantes provenientes de países con culturas totalmente distintas. Así que cuando algo les conviene a su narrativa y a Un su momento, agenda política, ellos no tienen problema alguno en un mostrarte lo que momento, sea. un Pero momento, mostrar un cómo es un momento. aborto, Cálmate. mostrar cómo es un Calma. aborto, eso está mal. Eso es Ey, demasiado gráfico para CNN. ey. Dios Cálmate. santo. Ok, cálmate. No sé por qué te pones así, la verdad. Yo estoy muy tranquilo, no sé por qué te pones así de esa manera. Relájate, ¿vale? Que si no es imposible hablar con coherencia. A ver, desconozco completamente lo que muestra CNN, desconozco completamente lo que muestran los otros, no lo sé, ni siquiera sé si lo han mostrado o si no lo han mostrado, no puedo hablar por ello. Ahora, generalizar, como has hecho tú, diciendo que los que están a favor del aborto nunca te dicen cómo son los procesos, coño, si es que cuando vas al médico te lo explican tal cual.
Cuando vas al médico te lo explican tal cual, Sí. Dallas. ¿Acaso tú no has visto los documentales que han hecho personas como Steven Crowder, en la que ponen cámaras ocultas en lugares como Planned Parenthood, y te dicen que la forma en la que ellos los explican es una forma totalmente en profundidad? Esto es lo que dice Planned Parenthood. Ujú. We'll walk you through the steps and we'll tell you exactly what to expect. La realidad es que cuando tú llegas al lugar, las personas que están allí te dicen, no, esto simplemente es un proceso en el que sacamos las células y eso Ujú. es todo, succionamos unas células. Así que no lo explican en detalle. Y Planned Parenthood actualmente es el principal Bueno, proveedor de abortos en solo te Estados puedo hablar Unidos. por mi propia experiencia, no porque yo haya ido a abortar, No se lógicamente, sino por trata, personas ok, que me... evidencia anecdótica no significa nada, Dallas. Sí, ok, no significa nada, pero la tuya también es igualmente anecdótica. O sea, ¿Cómo es tú... anecdótico decirte que Planned Parenthood, que es el principal proveedor de abortos con más de 300.000 Es que abortos no sé cómo anuales en funciona en Estados Estados Unidos? Unidos, te digo cómo funciona en Pero yo España. sí, Dallas, yo sí Bueno, pero es sé de lo que que yo estoy te digo cómo hablando, funciona en Dallas. España. Es que no sé qué decirte con respecto a Estados Unidos. Yo estoy muy en contra de muchas de las cosas que hacen en Estados Unidos. Si hacen eso, pues mira, me parece fatal. Deberían explicarlo literalmente cómo ocurre. En España te digo que eso no Ok, ocurre. estamos de ¿Vale? acuerdo en eso Sí, entonces. sí, eso deberían explicarlo tal cual, cómo es el Ok, proceso. Ahora, mi Dallas, pregunta Dallas, original pero te das era... cuenta, Dallas, ya va, muy Ay, importante esto. te deja hablar Te un das montón, ¿eh? cuenta, te Dime. das cuenta de que eso no fue lo que acabas de decir. Tú acabas de decir que explicar cómo ocurre un aborto es demasiado gráfico No, para no, 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 que CNN. igual no lo Pero emitían ahora por la tele resulta por que sí lo eso. deberían explicar. No, no, no. He dicho que igual no lo emitían en la tele por ese motivo. Pero imaginando un motivo de por qué no lo emitían. Ahora, yo estoy muy a favor de que lo expliquen tal cual es. Yo mismo me he informado de cómo es. Y yo nunca ¿Estás tendría que a favor abortar. de que lo pasen gráficamente, que lo pasen en CNN, que digan exactamente qué es lo que ocurre? ¿Estás a favor No, de eso, no lo sí? sé. Igual si no sonaría infantil, puede. No lo sé, tendría que pensarlo un rato. La verdad es que nunca me he planteado Ok, ese tema. Que lo vean niños ok. pequeños, pues mira, les puede chocar bastante las imágenes. En fin, que lo que yo te quería preguntar originalmente con la pregunta del aborto es, ¿tú crees que las chicas que abortan lo hacen por gusto o por costumbre? ¿Crees que es un proceso fácil? Es que esa es la cosa, se les ha hecho creer, a eso es lo que me estoy refiriendo, se les ha ¿Quién hecho creer a cree? muchas mujeres, ¿Quién cree eso? Dallas, Dallas, No si conozco ni tú una sola actualmente mujer que crea que es fácil abortar, ni una. Dallas, una vez más, la evidencia anecdótica no significa nada, porque si tú ves estadísticas de mujeres, y una vez más, yo sí vine preparado con estadísticas, esta es la diferencia. Mira, Ok. si tú ves estadísticas de mujeres que han tenido abortos, que les Ujú. preguntaron después de haberlo tenido, si fue peor o mejor experiencia de lo que ellos pensaban que iba a ser, 74% dijo que fue peor, 74% dijo que no sabía que iba a ser tan malo. Vale, habría que ver primero de dónde salen esas estadísticas, Te las puedo de pasar qué al chat ahorita organismo, mismo. probablemente Te las puedo pasar al antiabortistas, chat salen ahorita esas mismo. estadísticas. Ok, entonces Tú si vamos al pregunta proceso en quién el que vamos a sea. decir que son organizaciones antiabortistas, entonces tú te Sal a la pones en el calle, haz mismo tu propio campo en estudio el que se ponen independiente. los negacionistas. Tú te pones en el mismo campo, en ese caso, Dallas, que se ponen los negacionistas del holocausto, que No. dicen que ¿Qué todas las fuentes dices? dicen... Mira, te voy a explicar por qué. A Porque ver, venga. tú estás diciendo que si viene de una fuente que tenga una parcialidad hacia una opinión distinta que la otra Ujú. fuente que dice lo contrario, eso significa que la primera fuente está mal o la segunda fuente está bien. Hay dos Pero eso no tipos de tiene nada que ver, mentiras. porque... Ok, Hay dos dime. tipos de mentiras. Que es un dicho. Las mentiras y las estadísticas. Las estadísticas cada uno los interpreta como le da la gana. Y los saca del grupo y sector del que le da la gana. Haz tu propio estudio, sal a la calle y pregunta a las mujeres de Londres, ¿crees que abortar es algo fácil? ¿Crees que es sufrido? A ver cuántas te responden que es fácil o que no es sufrido. Primero tendría que ser únicamente a mujeres que han tenido abortos, No, 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 ¿cierto? las que no han tenido abortos, que es de las que estábamos hablando, las que creen que es fácil. Ok, pero en ese caso, si no podemos utilizar estadísticas, ¿de qué otra forma podemos formar argumentos actualmente? ¿Tienes No, yo no alguna te digo forma que que no se sea puedan mejor que formar utilizar estadísticas. estadísticas? Solo te digo que esas Ok. estadísticas no demuestran que las mujeres se piensen que eso es algo fácil de hacer.